28 años de la muerte de Ayrton Senna. Se la recuerda en la Fórmula 1 como la muerte más importante de la historia. La muerte que representó un antes y después en la Fórmula 1. No solamente por lo que Senna representaba, creo que Ayrton ha sido uno de los pocos pilotos, por no decir el único, que alcanzó la categoría de semidios, a pesar de que después vinieron pilotos que han superado a Ayrton en estadística. Pero es el piloto que vio su propia muerte en aquel fatídico Imola 1994, cuando demandaba a gritos que las medidas de seguridad tenían que ser revisadas por una sucesión de episodios que venían sucediendo en aquellos primeros años 90. Ayrton ya había obtenido 3 campeonatos del mundo, los 3 con McLaren, había ganado carreras con Lotus cuando Lotus estaba en decadencia, y había hecho de Toleman, la escudería donde había debutado, una escudería donde por lo menos los especialistas habían reparado que existía, porque de otra manera, si no era por Senna, hubiese sido imposible. Fue trágica la muerte de Ayrton, fue un accidente increíble, espectacular. ¿Pero por qué? Por encima de Lorenzo Bandini, por ejemplo, Mónaco 1967, calcinado en un accidente absurdo a 45 km por hora. ¿Por qué tanto más que Jochen Rindt en Monza 1970, campeón post-mortem, también calcinado dentro de su Lotus? ¿Por qué más que Ronnie Peterson, otro de los que murió como consecuencia del fuego de aquella carrera de Monza 1978, días después en el hospital? Gilles Villeneuve, Solder, 1982, un auto que vuela por el aire y un Gilles que termina retorcido su cuerpo en esos hierros que ya ni siquiera podían llegar a identificarse que era una Ferrari. O el propio Roland Ratzenberger, el hombre que murió un día antes de Ayrton en Imola, así con una fractura irrecuperable en la base del cráneo, y que de alguna manera fue el anticipo del fin para el piloto brasileño cuando el mismo piloto brasileño observaba esto. Va a sacar en el tiempo Jules Bianchi, otra muerte evitable, una muerte absurda. Alguien que en Japón, en el año 2014, impacta después de un despiste contra una grúa que estaba mal ubicada y estuvo en estado de coma varios meses hasta que murió. Porque la imagen de esa Tamburello en 1994 significó una revisión de todas las medidas integrales de seguridad para la Fórmula 1, porque muchas cosas después de esta dramática imagen de Tamburello a más de 200 km por hora, viendo a Ayrton y su auto completamente despedazados, motivaron toda una revisión profunda que ninguno de los otros accidentes, por espectaculares incluso, y a pesar de lo que habían significado, habían promovido una revisión más profunda o exhaustiva. Si bien ya en términos de lo que era la influencia del fuego y los incendios en los autos había sido parcialmente contrarrestada, sobre todo después de los accidentes de Peterson, de Jochen Rindt y de Lorenzo Bandini, entre otros. La muerte de Senna se llevó a lo que muchos suponen fue el mejor piloto de la historia. Esto fue a las 14:17. A las 14:20 intentaron reanimarlo, lo sacan del auto, dan cuenta de un estado desesperante. Y a las 14:32, Ayrton Senna logran llevarlo al helicóptero para, volando, aterrizar en un hospital que iba a indicar un parte médico pocos minutos después, más concretamente a las 16:30, casi 2 horas después del accidente, de que la situación de Ayrton era virtualmente irrecuperable. 37 minutos después del accidente de Ayrton, la carrera se reanudó. Pero nos había quedado esto: un auto hecho añicos, sin el mejor piloto del momento, y sometido a lo largo de muchos años a innumerables pericias, porque esto fue a juicio. Porque durante muchos años, e incluso estas épocas, todavía nos estamos preguntando qué pasó
y por qué Ayrton murió. 18:40, hora de Italia, hora de Europa Occidental, oficialmente fue declarado muerto. Y empezaron las teorías. Las teorías que hablan de 1000 situaciones por las que Ayrton Senna pudo haber muerto. El Lotus de Pedro Lamy, impactando contra el Benetton de J.J. Leto, uno acá, el otro acá, y la teoría de la basura a la pista que podría haber promovido un pinchazo en el Williams FW16. La salida del safety car, un viejo Opel, que nada tiene que ver con el Mercedes o Aston Martin de hoy, y que iba verdaderamente mucho más lento que los autos de Fórmula 1, que habrían promovido tal vez, como dijo la gente de Williams, un descenso de la temperatura, una baja de presión de los neumáticos y un fondo plano que estaba mucho más próximo a las irregularidades del asfalto, y por eso tal vez el auto termina saliendo como salió en la curva de Tamburello. Williams habla de haber perdido una presión del 25% y 5 milímetros exactamente de la base del auto al suelo, y que eso podría haber promovido, por ejemplo, un contacto en Tamburello mucho más ordinario de lo normal. Aunque otros dijeron, miren, habían señales de basura, de detritos después del accidente de Lamy y de Leto, y eso también podría haber provocado un pinchazo, incluso en el momento que Schumacher lo perseguía a Ayrton Senna antes del desastre. Se elaboraron 1000 teorías, y a pesar de esas 1000 teorías, en 1997, un juicio que incluyó a Frank Williams, a Patrick Head, a Adrian Newey, el dueño del equipo, el director del equipo, el diseñador del auto, a los organizadores de la carrera, al responsable de Imola, 6 personas en el banquillo de los acusados. No se encontró a ninguno responsable. En 1997 se bajó el martillo, fueron todos inocentes. Y en 1999 incluso se desconoció la noción de delito, como si nada hubiese sucedido. Hubo una apelación en el año 2003 y hubo una revisión del caso en el año 2007. Sí. 4 temporadas después. ¿Por qué? Porque alguien encontró esta evidencia. La barra de dirección. Una barra de dirección del Williams FW16 que se la veía más gruesa en el origen, más angosta a la altura de las rodillas y las piernas de Senna, y un corte violento, un corte radical. Se analizaron otras imágenes y todas demostraban lo mismo. Un corte acá, un corte acá, un corte acá, una parte más gruesa, una parte más angosta cuando las barras de dirección eran uniformes y homogéneas, y una soldadura que se había partido, incluso se veían los cables de electricidad dentro de la barra de dirección, en todas las ocasiones. Y en esta foto, que es espeluznante porque todavía estaba el cuerpo de Senna al lado de su auto, se ve cuando los médicos sacaron el volante, lo dejaron ahí colgando, la evidencia de que ya la barra de dirección había salido rota. Este croquis se aportó al Tribunal de Bolonia cuando el juicio se reabrió. Y dieron cuenta de que efectivamente la base original de la barra de dirección tenía 22 milímetros de diámetro, pero a la altura de las rodillas y las piernas de Ayrton tenía solamente 18 milímetros. Williams termina reconociendo que se hizo una soldadura adicional para evitar que le molestara las piernas de Ayrton por pedido del propio piloto brasileño, pero que evidentemente ese ajuste no fue debidamente verificado. Las publicaciones de la época dieron incluso imágenes mucho más claras de lo que realmente había pasado. 22 milímetros, 18 milímetros, los cables cortados, la soldadura partida al medio. ¿Qué es lo que provocó esto? ¿El golpe contra Tamburello, la irregularidad del asfalto o la misma vibración que lo llevó al corte porque había un defecto de fabricación? Y todo parece indicar que había un defecto de fabricación, y todos empezaron a preguntar, ¿entonces fue esto lo que efectivamente lo mató? Pericia sobre el casco. Se demuestra que a Ayrton se le había incrustado la barra de dirección en la visera, en toda la parte derecha de su casco, y le había corrido hasta uno de los tapones de respiración del casco. Y cuando se fue mucho más en profundidad sobre la pericia y se le levanta la visera, hay una imagen como esta que es mucho más dura. La barra de dirección empujó el marco de la visera y todo
el soporte donde apoya la frente del piloto estaba bañada en sangre. Esto quiere decir que la barra de dirección le pega acá, lo lleva contra atrás, le produce, por alguna circunstancia que no está debidamente aclarado, una fractura en la base del cráneo. O fue la barra o fue el impacto contra la pared de Tamburello. Pero por una u otra, los dos golpes lo terminan matando a Ayrton Senna, porque después el parte fue definitivamente claro respecto de que tenía múltiples heridas en su cabeza y prácticamente todas ellas irrecuperables. Aquí está el auto. Sometido a todo tipo de pericias, Williams termina reconociendo una fatiga del 40% de esa barra de dirección, pero los tribunales y la justicia determinan con otros peritos que la fatiga era del 60%. Pero lamentablemente no había mucho más que hacer con este auto porque, así como lo ven, había sido destruido y ya no servía como prueba. En el ya lejano año 2007 habían pasado 13 años de la muerte de Ayrton Senna, pero la responsabilidad exclusiva en ese año 2007 había caído sobre la figura de Patrick Head, el director técnico del equipo, el supuesto responsable de haber verificado que las piezas del auto estén bien y donde aparentemente falló a la hora de verificar la barra de dirección. Pero como habían pasado 13 años del accidente, para la justicia italiana había prescripto y Patrick Head no pudo ser juzgado. La muerte de Ayrton quedó sin responsables. La muerte de Ayrton quedó con absoluta impunidad, a pesar incluso de las imágenes que aportó esta cámara, que en aquel momento se utilizaba en una aleta lateral al costado del piloto, ahí sobre la base del cubremotor, que había incluso mostrado cómo el volante de Senna se había ido hacia la derecha, cómo violentamente demostraba que algo se había cortado cuando justo su humanidad llegaba sobre la curva de Tamburello. Porque tuvo un juicio muy largo, que fue desde el año 97 hasta 2007, y porque pasaron 6 acusados y todo se centralizó en uno, y porque Ayrton Senna era el mejor piloto del momento y había visualizado previamente la tragedia, es que hoy se está recordando, como siempre y cada año, el 1 de mayo, de manera muy especial, la desaparición del brasileño. Una evocación que quería hacer para esclarecer algunos puntos desde nuestra vía de comunicación, que en todas las redes sociales es Telemétrico F1, a modo también de brindarle el homenaje a quien entiendo fue tal vez el piloto más grande de todos los tiempos.